¿Qué tal? De nuevo por acá, sin mentiras. ¿Ustedes sabían que dos de nuestros principales enemigos, dos de los gobiernos más duros y que nos han retenido prácticamente todos nuestros activos, cuentas bloqueadas y el oro, son Reino Unido y el país de las hamburguesas? ¿Sabían que ahorita mismo en el país del norte hay una severa crisis energética, una severa crisis de inflación, una severa crisis petrolera de combustible que ha llevado al galón de gasolina a niveles jamás vistos en los últimos 14, 15 años? ¿Y ustedes sabían que Venezuela era el principal proveedor de crudo en el país del norte? ¿Sabían que antes del ataque y de poner a Guaidó en una plaza pública, nosotros éramos durante años, décadas, proveedor seguro y confiable del país del norte? El país del norte produce 11, 12 millones de barriles de petróleo día y consume 30, 35 al día. Tiene un déficit enorme que nosotros lo suplíamos prácticamente en su totalidad. No en su totalidad, pero era marginal. Luego las importaciones que hacía a Canadá y a México respecto a Venezuela. ¿Qué sucedió? Que el señor Obama, el señor Trump y después el señor Biden no quisieron compartir más con Venezuela. Porque a la salida, a la muerte de Chávez, ellos vieron el momento oportuno de atacar nuestras riquezas. Querían quedarse con todas nuestras riquezas. ¿Sabías que el Reino Unido, que nos tiene allí 32 toneladas de oro, que se la pedimos desde el año 2018 y nos las han negado y ahora estamos allí pagando cualquier cantidad de dinero a unos abogados para que nos liberen ellos? Y ellos dicen que no, porque ellos reconocen a Guaidó. ¿Sabías que uno de los principales proveedores de carbón al Reino Unido éramos nosotros? ¿Sabías que con esta crisis energética a nivel global por la pandemia, el Reino Unido pidió cacao a Venezuela y pidió más carbón, aún reconociendo a Guaidó? Cosas que se saben. Y te voy a decir más. El mal cálculo del país de las hamburguesas respecto a Venezuela. El paquete chileno que le vendió la extrema derecha, la derecha fascista y la derecha internacional y la derecha esta que se llama del interinato, que les dijeron que salían del gobierno de Venezuela en menos de 48 horas y ellos se embarcaron en ese paquete chileno nocivo, genocida y peligrosísimo, y porque querían quedarse con todo. ¿Sabías que todo eso fue pensado para quedarse con todos nuestros recursos? Y ahora con esta crisis energética, ¿tú sabes lo que ha llegado a ser el país de las hamburguesas? Porque anda en un estado de desespero. Cayó en los brazos de los rusos. Los rusos no son los venezolanos. Tienes que traer el gas, el diésel desde allá, desde el extremo de Europa. Cuando aquí lo tenías a 90 millas, a 3 a 4 días, tenías el petróleo allí seguro de Venezuela, en un comercio de respeto entre ambos países. Pero ellos quisieron agarrarse todo. Ahora necesitan petróleo. Anda desesperado. Biden anda por los suelos en popularidad. El precio del combustible ha subido de manera gigantesca en el país del norte. La inflación subió más que en los últimos 30 años, 6-7% en el mes de octubre. Los alquileres han subido. La pobreza se ha incrementado a pasos gigantescos. La economía está en su peor momento, imprimiendo billetes de la nada. ¿Y qué ha hecho el país del norte? Pedir petróleo a Rusia. Liberar 50 millones de las reservas estratégicas. Ellos tienen entre 600 y 700 millones en reservas estratégicas en unos pozos subterráneos que lo llaman las cavernas, que están allá en Luisiana y en Texas. Liberar 50
millones le pidieron a Rusia, le pidieron a China, le pidieron a Corea del Sur, le pidieron a la OPEP, le pidieron a Reino Unido, le pidieron a India y a otros productores importantes, a Brasil, que disminuyera, que por lo menos colocaran algo de sus reservas estratégicas para bajar el precio. Y el precio no bajó, se mantuvo. Y ustedes saben quién bajó el precio del combustible. No fueron las reservas gringas, no. El virus que anda por allí, la nueva variante, que luego te voy a decir cómo nacen estas nuevas variantes y qué impacto tienen en los mercados bursátiles internacionales. Toda una trama. Toda una trama. Entonces, el norte han comenzado a dar muestras de desespero respecto a Venezuela. No, bueno, mira, siéntate con Guaidó. Nosotros vamos a reconocer a Guaidó, pero necesito que te sientes a conversar. ¿Por qué será? Porque aquí las oposiciones, ya yo te hice un video, esos andan más locos que una cabra. Hay hasta 20 candidatos ya que se están diciendo presidenciables. Y los gringos, en ese desespero que te acabo de poner, bueno, no hayan qué hacer con Venezuela. No hayan cómo decirle, bueno, yo te quiero liberar de las sanciones, hermano. Mándame petróleo. Mándame petróleo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, de tener un primer mercado confiable que nos los pagaban bien los gringos, tuvimos que recurrir a los asiáticos. No nos quedó otra porque tenemos que buscar mercado donde colocar el crudo. Y gracias a Dios, Dios mío, nosotros estamos colocando crudo tras crudo allá en el país asiático. Claro, eso no es fácil. Eso no es fácil porque los gringos están buscando petróleo. Miren, en Siria lo sacan de allí, de Siria. Lo sacan, lo extraen, ustedes lo saben, se lo llevan. En Libia, en Irak, los barcos nuestros. Bueno, nos confiscaron 3 millones de barriles de gasolina. Los buscan. Por eso es que ahora los persas tienen que traernos los diluyentes y nosotros, bueno, cargamos barcos y tenemos que hacer de tripas corazones en el mundo para evadir el radar gringo y la armada gringa que anda como loco quitándole petróleo a Raimundo y todo el mundo para tratar de no impactar su economía. Ellos son los culpables de estar sancionando, bloqueando países como Venezuela, como Rusia, que son miembros de la OPEP, como Irak, como Irán, que son miembros de la OPEP. La OPEP le dijo, nosotros no vamos a bajar nuestra producción. El petróleo tiene que subir a unos niveles que lleguen a 100, 120 dólares porque allí debe ser el precio. Y eso nos conviene a nosotros que estamos en crisis. Pero ellos que están en desespero, que no supieron, que apostaron a unas energías limpias y una loquera que se metieron, ahora no hayan cómo salirse del paquete porque tienen que recurrir al carbón. Reino Unido está recurriendo al carbón venezolano, por si ustedes no lo sabían, y reconociendo a Guaidó. Tienen que recurrir a las energías no renovables, petróleo, carbón. Miren, nosotros tenemos más de 42 minerales que se han buscado por el mundo. Cada día, por eso es que nosotros tenemos que poner nuestras fronteras, todos los sistemas satelitales y todos los sistemas de defensa antiaérea. Tenemos que subir la milicia a 10 millones de milicianos. Estamos en 4, hay que llevarlo a 10. Armado hasta los dientes porque este territorio no nos podemos quedar de brazos cruzados. Mira lo que nos hizo Guyana. Mira lo que nos hizo Guyana. Ahí están ellos produciendo con la ExxonMobil de los gringos. Quitando todo un territorio nuestro que no lo supimos en su momento. Meterle allí los militares, las tanquetas, lo que haya que meter. Y bueno, ese territorio es nuestro, hermano. Ahí están los papeles. No lo supimos hacer. Dejamos el video hasta aquí. Mándame tus puntos de vista, orientaciones al respecto. ¿Qué creen ustedes va a pasar con la economía gringa? ¿Y qué creen ustedes respecto a el papel de Venezuela en el mundo con el petróleo y otras energías? Muchas gracias. Será hasta la próxima.